estas alturas del debate dejo constancia de mi posición a favor de la reforma al Poder Judicial, que los juzgadores sean electos por el pueblo. El significado de soberanía, una obviedad. Seremos los primeros en el mundo de hacerlo en la dimensión que se busca. Ya fuimos los primeros en consagrar los derechos sociales en la Constitución de 1917. Con toda seguridad, hay muchos actos del Poder Judicial como referente de justicia misma, pero no menos cierto es, como lo dijo en el foro celebrado en Saltillo la consejera de Judicatura, Celia Maya, esa es una reforma de profundo calado que va a caminar. La gente así lo demanda, porque la gente no está contenta con la justicia. La gente tiene razón. El fin reformador es uno solo: todos los derechos para todas las personas. La cuarta transformación de la República habrá de afirmarse con la democratización de la justicia. La historia nos convoca. Lo valioso no es hacer prevalecer una idea o un proyecto. Lo valioso es generar una participación, escuchar, ser escuchado, expresar en buena lid lo que se tiene que decir, buscar entender a detalle la posición de quien está en desacuerdo, todo ello en un marco de respeto. Quedarnos a escuchar lo que no querríamos escuchar y plantarnos a explicar lo que nos cuesta trabajo expresar como integrantes del sistema de justicia. Siempre es difícil, pero es una fórmula que nos permite entender con mayor claridad la circunstancia y establecer un auténtico diálogo, un diálogo indispensable para una sana interacción democrática. Y no menos importante, es quitar también la especulación de en medio para centrar muy bien las discusiones. De poco o nada vale pretender desacreditar una reforma constitucional por las cosas que no dice, por los temas que no toca, porque no es exhaustivamente casuística en temas que ni siquiera son propios de la Constitución, sino de legislación ordinaria, de reglamentos o incluso de acuerdos institucionales que no requieren de ningún desglose fino por parte del constituyente. Desde hace tiempo, el tema de la seguridad pública está en el centro del debate de nuestro país. Tenemos que aceptarlo. En el ámbito social, porque la seguridad y la justicia han pasado a ser objeto de análisis, pero también de críticas constantes, lo cual es lógico si recordamos que la seguridad pública es una de las exigencias más sentidas de la ciudadanía y necesita ser atendida de manera eficiente y oportuna por el gobierno. En primer lugar, considero que es importante subrayar el significado de procuración y administración de justicia y el impacto que tienen ambos rubros en un bien mayor para el país, que es la seguridad pública de México. La Procuración de Justicia, encargada de investigar, perseguir y sancionar los delitos en representación de la sociedad, incluye al Ministerio Público, las agencias de investigación, las fiscalías que gozan de autonomía, que deben de actuar con eficacia, profesionalismo, imparcialidad. Por otra parte, la Administración de Justicia abarca el proceso judicial en su conjunto, desde la presentación de los casos hasta la emisión de sentencias por parte de jueces y tribunales. La seguridad pública debe de ser concebida como un elemento que forma parte esencial del bienestar de una sociedad, ya que conlleva un Estado de Derecho que genera las condiciones que permitan al individuo
realizar las actividades cotidianas con la confianza de que su vida, su patrimonio y otros bienes jurídicos tutelados están exentos de todo peligro, daño o riesgo. La intervención entre poderes ha sido cuestionada y distorsionada, especialmente en los últimos años, debido a la percepción de desequilibrio causado por la influencia excedida, desmedida del Poder Judicial en las funciones que le corresponden al Legislativo y al Ejecutivo. Este escenario subraya la necesidad de revisar y ajustar la organización y funcionamiento del Poder Judicial para garantizar un auténtico equilibrio y respeto entre los poderes de la Unión, asegurando transparencia y rendición de cuentas en la actuación de cada uno. Cabe mencionar que el Poder Judicial, particularmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha intervenido en una posición de abierta confrontación respecto de los otros dos poderes, suspendiendo la aplicación de leyes que a menudo excede sus competencias, creando un conflicto con los principios de supremacía constitucional, de intromisión a la división de poderes. Por eso es que estamos intentando los legisladores modificar y actuar para recuperar la auténtica división de poderes que nuestra Constitución prevé. Estamos junto con el fiscal Hertz, fiscal general de la República, elaborando un proyecto en materia de procuración de justicia que no está contemplado en la iniciativa enviada por el presidente de la República, pero que contempla desde modificaciones al artículo 19 en materia de prisión preventiva hasta la relativa a la extinción de dominio, una reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego, también sobre las desapariciones forzadas y el reclutamiento que en todos los estados ha generado consternación y preocupación a los ciudadanos. Reclutamiento forzado que normalmente se realiza a través del crimen organizado. El pueblo de México nos dio un mandato. Se los digo con la mayor honestidad aquí en Sinaloa, concluyendo estos diálogos. Estamos cumpliendo un mandato que dio el pueblo de México. Y acá lo dijo, lo leyó bien el presidente del Tribunal Supremo. El 39 constitucional es claro. En este recinto, la expresión de la representación popular que de manera articulada establece el 39, el 40 y el 41, y que se la deposita como a ningún otro de los legisladores a los diputados, hombres y mujeres, de tener su voz, de defender su postura. Somos mayoría, pero creemos en la democracia, y la democracia se sustenta en los diálogos, en el diálogo, en la tolerancia. Por eso escuchamos a los trabajadores, respetamos su manera de expresar su exigencia a ser escuchados, aunque no compartimos el método, compartimos la intención. Hoy les puedo decir que en los próximos días, en un ejercicio de transparencia con el pueblo de México, que es nuestra responsabilidad, vamos a empezar a perfilar lo que se ha venido confeccionando derivado de estos foros, donde no hubo oídos sordos. Claro, en un ejercicio de aproximaciones sucesivas, no podemos caer en el misticismo puro de lo intocado, pero tampoco en el liberalismo a ultranza de modificarlo completamente todo. Tenemos que encontrar, por el bien de México, en la tolerancia, en la democracia, en el ejercicio dialéctico, un dictamen que le dé respuesta al menos a 5 cosas que esperan de nosotros los mexicanos. Una total y auténtica autonomía del Poder Judicial que no esté supeditado a ningún otro interés que no sea el interés de servir al pueblo de México. La independencia de cualquier poder fáctico por encima de los poderes legalmente constituidos en nuestro país y establecidos en la Constitución.
y el más importante, vinculado estrechamente al interés del pueblo de México, que haya justicia pronta, gratuita y expedita, porque así está establecido desde el 17 en nuestra Constitución. Todos afirmamos que la democracia es un buen sistema de gobierno y que los derechos humanos son intocables. Pero esa afirmación nos está empezando a despertar buenas preguntas. Podemos encontrar fórmulas para elegir a los ministros y a los magistrados y a los jueces del país. ¿Y para qué queremos cambiarlos? Ahora, ¿para qué queremos que se queden los que tengan los méritos suficientes para quedarse? ¿Nada más para que se vayan algunos? Creo que este tema que hoy discutimos, que enmarca toda la discusión del sistema de justicia en México, el de antier y el de hoy, son fundamentales para entender lo que pretendemos hacer. Lo que queremos es que cambien, que empiecen a cambiar pronto y radicalmente los criterios judiciales, los criterios con que se imparte justicia en el país. Creo que tenemos que ajustarle dos cosas. Una, que el control de los actos de las autoridades se concentre en la Suprema Corte de Justicia, en una nueva Suprema Corte de Justicia. Hoy está distribuido de manera desordenada en todos los jueces del país, que cuiden los derechos humanos siempre. Pero hay jueces en este país que contradicen a la Suprema Corte de Justicia y no hay manera de que no resuelvan contra un criterio de la Suprema Corte de Justicia. El asunto de los toros de hace poco, muy vigente todavía, es una muestra de ello. La Suprema Corte revocó una suspensión prohibiendo las corridas de toros de un juez, es decir, las liberó nuevamente, y enseguida vino otro juez y contradijo lo que decía la Suprema Corte de Justicia. Eso se desprende de una falta de orden en las consecuencias que tiene ese artículo primero constitucional. Y segundo, los derechos humanos son importantísimos en México y en el mundo, pero no es lo único que puede atender el Estado mexicano y el gobierno mexicano. Aquí se dijo ya, hay valores igualmente importantes, socialmente ineludibles. El de la paz social, que se consigue dando seguridad pública al país. Los jueces del país tienen que asumirse corresponsables al momento de actuar y de resolver de la seguridad pública del país. Eso tenemos que inscribirlo muy pronto en la Constitución. Tenemos que devolverle esa función reintegradora de la paz pública a los jueces del país. Los saludo a los trabajadores y les digo, yo espero que ellos tengan la comprensión, Santiago Nieto, te saludo con mucho afecto, que tengan la comprensión de la reforma en su momento y le vean no solamente el sentido democrático y libertario y la esencia judicial, sino también el sentido humano. ¿Cómo lo van a ver? Deben verlo con el respeto a sus derechos laborales, respeto absoluto, esa debe ser una garantía que la propia reforma. En realidad nosotros somos una camada de políticos que, particularmente nosotros, encabezados por el presidente Andrés Manuel, de reformistas. Hemos reformado este país y debo decir, en abono a la oposición responsable, que han ayudado mucho a las reformas importantes. Por ejemplo, voy a recordar, la Guardia Nacional fue unánime, no es solo de nosotros. La Guardia Nacional, claro, es una reforma importante que se hizo
para cambiar el sentido de las policías en el país. Cuando una persona es víctima de delito, su primer recurso es acudir a las fiscalías, puesto que es la Fiscalía y el Ministerio Público el que les da el primer punto de contacto de comunicación. Y es lamentable comentarles a todos ustedes que una persona puede tardar de 4 a 10 horas en denunciar un delito. Y es lamentable porque en muchas ocasiones estas instituciones de procuración de justicia no tienen baños limpios, baños que funcionen, dónde conectar teléfonos, no tienen ni siquiera papel para trabajar, tóner, internet. Y la discusión de la justicia no solamente se tiene que centrar al Poder Judicial. Si una carpeta de investigación no está bien integrada, no va a ir a un Poder Judicial. Nos ha hecho llegar la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, su actual titular, un video que vamos a presentarles con un mensaje que nos deja la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel nacional del Gobierno federal. Todo lo realizado para lograr la captura de una persona vinculada a la delincuencia organizada o a la delincuencia de cuello blanco se desmorona cuando un juez decide otorgarle un amparo y dejarlo en libertad, argumentando deficiencias en la investigación o a veces meros formalismos. Citaré casos relevantes que evidencian impunidad, solapada por juzgadores, quienes además aplican el clásico sabarazo para dificultar la actuación de las autoridades y tratar de hacer menos visibles sus decisiones. Por ejemplo, Abraham Oseguera, don Rodo, hermano del Mencho, fue liberado porque un juez estimó poco creíble que una persona de 70 años estuviera en la madrugada con armas y drogas en su poder. Otro ejemplo es el de Luis Antonio Yepes, hijo del Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, y fue puesto en libertad a pesar de haber sido detenido en posesión de drogas y de armas tras eventos violentos en Guanajuato. También está el caso de José Alberto García, alias La Quena, líder del cártel del Golfo, quien salió de prisión luego de que un juez considerara que no había indicios para detenerlo, cuando era pública la actividad que él desarrollaba. Otro es el caso de Francisco Javier, exgobernador de Tamaulipas. Un juez de distrito le concedió de forma excesiva la suspensión definitiva en su favor para que no se ejecute ninguna orden de aprehensión en su contra y no pierda sus derechos político-electorales ni sea declarado prófugo de la justicia. También está el caso de Jorge Antonio Sánchez Ortega. Él fue agente de investigación del CISEN, señalado como probable segundo tirador en el caso Colosio, y no pudo ser detenido porque el 5 de enero de este año un juez federal negó la orden de aprehensión en su contra. También un violador de una niña de 4 años que obtuvo la sentencia absolutoria de un juez porque la víctima no pudo especificar los tocamientos sucedidos. Como vemos, hay un marcado favorecimiento de jueces y magistrados a delincuentes, lo que genera impunidad, afecta gravemente la seguridad nacional y manifiesta una falta de sensibilidad hacia las víctimas, a quienes niegan el acceso a la justicia. ¿Qué poder judicial tenemos? El que olvidó de las causas sociales, el que se olvidó y del que hay que hablar de magistrados que dan línea para torcer la justicia. ¿Qué poder judicial queremos? El que incluya juristas con perfil especializado en materia indígena y comunal y campesina. He escuchado atentamente las casi 200 afirmaciones de los ponentes de los foros celebrados en las distintas sedes, desde el Palacio de San Lázaro hasta el día de hoy en Culiacán,
somos más de 25 millones de mexicanos que nos autoadscribimos como indígenas, es decir, somos el 20% de la población total de México. Según las cifras oficiales, 1 de cada 5 somos indígenas. El tema de la justicia indígena y campesina se toca por primera vez en estos foros. Hablaré del tema desde dos perspectivas. 1, el indígena, el acceso a la justicia. Solicitamos el nombramiento de jueces indígenas. La legislación vigente no reconoce las formas tradicionales para hacer justicia a los pueblos indígenas. Pedimos elegir juristas indígenas bajo el principio de pluralismo, con una perspectiva intercultural y con paridad de género. Hoy no se necesitan juzgados mixtos y conciliadores. En la parte indígena, los jueces auxiliares de ínfima competencia, limitados a la ley y a conocer líos familiares, así como robos minúsculos desde gallinas. Hoy es importante que no nos den una aspirina, que no nos traten como menores de edad. Hoy es importante porque se necesitan especialistas en temas sobre el territorio, el conflicto de límites, especialistas en temas en la defensa de los recursos naturales, y que se retome de una vez por todas la creación de los tribunales agroambientales en el país, que sean de manera efectiva los defensores contra la tala inmoderada y contra el cambio de uso de suelo por este cambio climático que nos va a avasallar a todos los mexicanos. El segundo tema tiene que ver con el tema agrario. ¿Por qué quieren dejar al margen la reforma judicial a los tribunales agrarios? ¿Por qué van a quedar los que atienden al sector más vulnerable y olvidado y más despreciado del pueblo de México? La propuesta que esperan las comunidades indígenas está en las manos de los tribunales agrarios de la Federación, cuyo nombramiento debe legitimarse en las urnas. El Tribunal Superior Agrario debe ser el mismo trato que el resto de los órganos jurisdiccionales. Se dice que es un poder impasible e insensible a la crítica, inoculado contra los cambios e impasible ante la desesperación y angustia de la gente que reclama justicia. La pésima imagen de que su actuación inaceptable se ha ido conformando en la sociedad, al parecer lo tiene sin cuidado, sin percibir que ya el pueblo ha emitido un veredicto. Este consiste en una renovación desde los cimientos, una refundación para que haya en el país verdadera y eficiente justicia. La puesta en ejecución de la decisión final del Constituyente Permanente sobre la reforma del Poder Judicial generará infinidad de cuestiones incidentales que requieran soluciones directas que no fueron incorporadas en el texto sancionado. Pero son cuestiones menores y no requieren pronunciamiento congresional, pero sí demanda un mando que defina lo que ha de hacerse por un lado y por otro. Es conveniente que se realice un seguimiento y evaluación de los avances y problemas que vaya teniendo la ejecución de la reforma constitucional. Cuando estamos hablando de una manera integral en el tema de acceso a la justicia, no solamente es el Poder Judicial, qué bueno que estamos empezando por ahí, ¿sí? Pero en un tema como la procuración de justicia, sobre todo en este tema penal, que no es la única materia del derecho, pero es una materia muy importante que nos afecta a todos y a todas, ¿sí? Que ahí tiene que ser de una manera mucho más integral, que debe tomarse en consideración mirar a las policías, a todos los cuerpos de policías, con una nueva manera de darles importancia a las policías. A las fiscalías también tenemos que fortalecerlas, de qué manera, de qué forma hacemos que investiguen mejor los métodos, etcétera. Pero también ahí incluye el Poder Judicial y llegar hasta el sistema penitenciario en esta materia penal. Porque muchos dicen, ¿por qué empezamos por el Poder Judicial que empiezan en las fiscalías? Yo digo, a ver, el Poder Judicial ve todo, ve el derecho penal, pero también el derecho familiar, que si vemos estadísticas son la mayor cantidad de expedientes que tienen de todos, tanto a nivel local como federal. Entonces, este es un tema que obviamente se tiene que
que se tiene que trabajar, se tiene que analizar con la misma seriedad y con la misma profundidad que se está haciendo la reforma al Poder Judicial. Esta nueva forma de gobernar, que es el humanismo mexicano, jamás aceptaría una vulneración de los derechos de los trabajadores cuando estamos siempre buscando cómo mejorar sus condiciones, no solamente físicas, sino sus condiciones de vida. Estamos buscando la felicidad de la gente y en eso vamos a seguir trabajando y creo que vamos a ser ejemplo en el mundo de una reforma a un poder judicial que nos sigue llevando a caminar por la democracia y todos juntos. Creo que estamos en posibilidad de hacerlo en consenso con todas las fuerzas políticas de este país.